Los mensajes se dejaron entrever de distintas maneras. Los traslados de prisión a prisión de Mariscal Zavala al preventivo, luego el sistema penitenciario me regresa a Mariscal Zavala y el juez ordena de forma definitiva que me manden a cualquier prisión que no sea Mariscal Zavala. Es la última orden que emite Freddy Orellana. Esas órdenes se emiten días antes de que tanto Jorge Santos como yo tuviéramos audiencias, la audiencia intermedia. Entonces era un claro mensaje en el que ellos nos estaban dejando entrever que habían presiones que estaban ejerciendo sobre nosotros. Sin embargo, hasta ese momento eran metamensajes, eran mensajes que se dejaban ver entre líneas, eran momentos donde habían, si alguien lo quiere ver así, coincidencias entre que venían ciertos momentos procesales y muy cerca de esos momentos procesales ellos ejercían estas acciones. Sin embargo, hay un momento que es, creo, el que revela de forma contundente cuáles son las acciones que ellos están persiguiendo, y es cuando Linares Beltranena llega y me deja en el escritorio una copia de la ley de aceptación de cargos sugiriéndome que acepte cargos. Entonces, obviamente, son los querellantes adhesivos, se adhieren a todas las posiciones que el Ministerio Público hace, y eso es el momento en el cual básicamente dejan entrever que había una intencionalidad bien clara, que era presionar para la aceptación de cargos, es decir, utilizar los mecanismos penales para obtener un resultado procesal. Considero una absoluta falta de respeto por parte suya, como lo manifesté en su momento, que él se haya acercado a mencionarme que conocía a mi papá. Yo sé que mi papá no era amigo de Fernando Linares Beltranena, él me lo hubiera dicho. Entonces, llegar a mencionarte que él es amigo de tu papá, quien falleció hace 7, 8 años, y decir que debido a la amistad, a la supuesta amistad que jamás existió, llega y te hace una sugerencia de carácter procesal, es un insulto gigantesco. Bueno, en primer lugar, yo creo que el caso debería llamarse el caso de los malos perdedores. Ellos básicamente inician a hacer la persecución política desde que se conocen los resultados de la primera vuelta. Es ahí donde ellos presentan acusaciones formales y donde empiezan a darle seguimiento al caso, al caso contra el movimiento Semilla. Para mí era absolutamente, digamos, en un primer momento, sí, hay un momento en el que yo en la audiencia de primera declaración sí considero aceptar cargos, lo considero una posibilidad. Sin embargo, al darme cuenta, que creo que estando desde fuera tal vez hubiese sido mucho más sencillo verlo, pero estando en la situación quizás no fue tan obvio, pero al darme cuenta de que era el resultado que ellos estaban buscando para lograr, primero, sacar a la planilla 10 de la contienda y luego básicamente evitar que nosotros ganáramos, y no solo no nos sacaron de la contienda, sino que ganamos las elecciones, fue, digamos, el motor principal que a mí me hizo decir la aceptación de cargos no es ni va a ser en el futuro una opción, porque lo que ocurre es que la aceptación de cargos, en la aceptación de cargos el Ministerio Público suele aprovechar a meter una cantidad de declaraciones que no necesariamente están fundamentadas en hechos, sino únicamente en documentos que ellos escriben. Yo creo que ellos cometen el error de pensar que la historia es únicamente lo que queda sentado en resoluciones. La historia la va escribiendo el pueblo día a día, y lo que permanece en la historia colectiva es lo que se va construyendo en el día a día. En ese sentido, si fuese la verdad absoluta lo que ellos mencionan, hoy el presidente Bernardo Arevalo no sería presidente, hoy la planilla 10
no sería la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Pero entonces todo esto ha sido una demostración de que la conciencia colectiva tiene dinámicas que hacen no solamente variar el curso de la historia, sino además dejar constancia de cuál es la realidad del país. Y la realidad es que este sistema no soporta ya más el peso no solo de los corruptos, sino ya no soporta el peso de criminales que quieren utilizar el sistema penal para incidir en la política actualmente. Lo que sí ocurrió desde el primer momento en el que yo estuve en prisión fue que yo pensé que no iba a... mi pensamiento fue: yo me voy a saltar la fase de la negación. Voy a tratar de asumir esta situación como tal y como está ocurriendo con la mejor actitud posible. Y si así fue mi pensamiento en ese momento, quiero que mi retorno a la libertad sea: voy a asumir la libertad con todas sus implicaciones y no voy a dejar que este paso por la prisión tenga repercusiones en mi forma de vivir mi libertad. Quiero vivir mi libertad plenamente, sin ningún tipo de restricciones y sobre todo sin ningún tipo de limitaciones psicológicas. Entonces estoy tratando de ejercer mi libertad de la forma más natural posible para que mi humanidad lo reconozca como tal. Lo más lindo de todo esto es pensar que la libertad no sería absoluta si no es profundamente nuestra. Entonces es cada uno de nosotros el que tiene que encontrarle el sentido a la libertad y a la vida.